Bienvenidos al podcast de Equiria, la comunidad más grande de ocultismo en habla hispana. Mi nombre es Éfira y en esta ocasión vengo a compartir contigo sobre los oráculos y la clarividencia. Bien, entonces vamos a tocar un poquito los conceptos o definición. Todo ocultista que pues de alguna manera quiera profundizar en algún arte, es importante que retome las bases, los cimientos y los significados de las palabras. Las palabras conforman un símbolo, por ello el lenguaje, el verbo, el proceso psíquico que hace esta interacción de pensamientos para poder verbalizar es de alguna manera un arte. Entonces es de real importancia y vitalidad el que nosotros podamos manejar estos conceptos. Bien, entonces, ¿qué es un oráculo? En la antigüedad, donde podíamos acudir para poder consultar a los dioses, eran en estas personas, estas mujeres de un aspecto bastante virginal. De hecho, en Roma, por ejemplo, eran totalmente aisladas y puestas en un lugar sagrado donde el consultante debía acudir hasta ellas para poder recibir el mensaje directo de los dioses. Ellas, tras un trabajo de introspección, que vamos a hablar un poquito de ello, cómo desarrollar la clarividencia y cómo trabajar con los oráculos, podían dar este significado o este mensaje. Bien, también se le atribuye como concepto a un mensaje o respuesta que las pitonisas y sacerdotes daban en nombre de todos los dioses, las consultas y peticiones que los fieles les formulaban, ¿sí? Es también considerado un lugar sagrado donde se acudía para poder consultar a los dioses. Entonces, más que una persona, es una herramienta. Entonces, ¿qué podemos tomar nosotros como oráculo? Todo, absolutamente todo en la existencia. Podemos conectarnos para poder recibir el mensaje, pero para ello necesitamos como unos ciertos parámetros que lo vamos a trabajar. Bien, ¿cuál es entonces el significado de clarividencia? La clarividencia es la capacidad de que tenemos de nosotros de pensar y comprender con perspicacia, agudeza e ingenio. Es como todo está sumamente claro. Y eso tiene que ver con la certeza. No todos podemos trabajar este significado de certeza porque en la creencia o en nuestra estructura psíquica hay como, yo lo llamo como unas barreras de terquedad. Entonces nos atribuimos como un muro, una barrera, y no salimos de ahí, no nos permitimos abrir un poquito nuestra mente, el corazón, para poder tener certeza de aquello que mi intuición me está guiando, que es como esta vocecita interna. ¿Sí? Otro de los conceptos es una facultad o percepción paranormal de percibir realidades visuales que no pueden ver todas las personas o de adivinar incluso el futuro. Entonces, el clarividente está muy asociado con el vidente. Eso lo vamos a ver un poquito más adelante, ¿sí? Entonces, vamos primero con los oráculos, ¿sí? Para luego ir a la clarividencia. Bien, voy a tomar la frase de un famoso de la Gnosis, aunque para mí pues es un alquimista, y es de Krumheller, o mejor conocido como Wiracocha. Hay una frase que me gusta mucho, voy a citarlo en todo este encuentro porque para mí Wiracocha es uno de los maestros, lo denomina como en el ocultismo, como aquel que logró ver la verdad y logró tener esta conciencia plena, ¿sí? Y se lo toma como uno de los maestros ascendidos de la logia blanca. Pero eso ya después hablamos de eso. Bien, entonces dice la frase: recuerda, hijo de la tierra, que la prudencia es el arma del sabio. Todo aquel practicante que ha tenido como este encuentro en el ocultismo gracias a los dotes de adivinación o incluso de consulta, de evidencia, de imágenes, de sueños premonitorios, de alguna manera nos hemos equivocado y es normal.
¿En qué nos hemos equivocado? En decir las cosas que quizás el otro no puede manejar o dimensionar para de alguna forma hacer algo con ello. ¿Para qué le dices a alguien que va a haber una muerte cerca si no puede lidiar con ello? Entonces podemos angustiarlo, preocuparlo, llenarlo de pánico, y en vez de que sea algo medicinal, pues va a resultar algo contradictorio. Entonces, en vez de que haga algo con lo que tiene en el presente, se va a preocupar o angustiar por el futuro y no se vincula al presente, entonces es peor. Entonces debemos saber manejar en el tema de las consultas, de los oráculos, al momento de verbalizar, la prudencia. También es importante no obsesionarnos, porque entonces en vez de que las cosas sean expuestas o traducidas desde un lenguaje del corazón, que es el principal recurso en el tema de la videncia, entonces lo vamos a racionalizar y ahí nos desvinculamos completamente. Por eso de nada sirve el mejor tarot si no eres capaz de hacer una profunda introspección. De nada sirve que te leas cómo leer el café o los cimientos del café, del té, si no eres capaz de poder entender qué estás pasando dentro de ti, porque todo va a resultar una proyección. Y esto es algo muy delicado para el tema de los oráculos, porque lo que yo veo en el otro es una extensión de mí, y eso que resulta ser una extensión de mí, me lo estoy haciendo a mí misma, porque no hay una separación. Entonces, cuando yo le digo al otro, escucha tu corazón, me lo estoy diciendo también a mí. Por eso es muy importante poder tener esta armadura, la prudencia. Es que tu palabra sea capaz de acariciar el corazón que te está consultando, incluso si es tu propio corazón, si estás usando el oráculo para ti. Bien, ¿cuáles son los tipos de oráculos? Todos los que tú puedas conectar para poder entender o llegar a una profundización de un mensaje. He conocido personas que toman la lectura del agua, del fuego, del viento, cómo se mueve en los árboles, de la hoja que cae, de piedras, ¿sí? De estos cuarzos, runas, caracoles, tierra, tipos de arena. Cuando tocan a una persona con sus manos, ¿sí? La textura de las manos también es como poder conectar. Entonces, todo ser vivo o todo elemento construido puede ser un puente, un medio de conexión para poder acceder a un mensaje. El punto es codificar el mensaje. ¿Cómo podemos entonces reconocer estos oráculos? Todo aquello que sea capaz de vincularte a ese lenguaje interno, que se va a mostrar en tu mente como un flashazo de imágenes o incluso una fotografía. Esta imagen puede ser muy sencilla, muy simple o incluso muy profunda, aunque se vea incomprensible, tiene un lenguaje o un significado altamente sublime, ¿sí? Porque es la forma en que el alma se comunica. De ahí está, por ejemplo, el trabajo con interpretación de los sueños, que también es una forma de oráculo. Bien, ¿cómo entonces puedo realizar esto? Hay que trabajar la afinidad con todos los elementos, porque es la base para poder conectar con los oráculos. Entonces, si tú tienes una bonita conexión con la tierra, vas a como estar en la línea de los oráculos que sean semillas, caracoles, gemas, cuarzos, runas, porque están afines con lo que es el elemento de la tierra. Hay oráculos que también se usan con, por ejemplo, en las semillas, el maíz. Yo he visto aquí cómo consultan con el maíz y es una forma de emplear los oráculos, de los frijoles, por ejemplo, del arroz. Entonces, todo lo que tenga con elemento tierra puede ser una bonita afinidad y eso te va a conectar con estos mensajes, ¿sí? Entonces, ¿cómo puedo trabajarlo? Es de alta importancia que puedas cultivar y cultivarte. Entonces es como una retribución interna, externa. Hay que trabajar el cuerpo porque es una herramienta para poder entenderte, escucharte y cuidarte. Hay que trabajar la mente porque es pues tu principal recurso receptor para poder entonces emanar eso que logra captar.
Hay que cultivar el corazón, porque si tu corazón está herido, tu forma de percibir todo va a ser catastrófico, gris y herido, ¿sí? Es como estos lentes. Por eso es importante cultivar tus emociones. O sea, si hay que trabajar algo, sánalo. Si hay que liberar algo, libéralo. Si hay que enfatizarte en algo para que tu corazón se mantenga nutrido, pues hay que hacerlo, ¿sí? Ya que el corazón es la puerta al espíritu. Si no, no hay espíritu, ¿sí? Bien, entonces voy con otra frase que es también de Krumheller y dice: las palabras actúan no tan solo por la significación que guardan como expresión del pensamiento, sino porque conmueven el astral con su impulso vibratorio, dejando en él su huella benévola o perversa. Entonces, nosotros podemos cultivar al otro para que haga un cambio. Podemos incentivar al otro para que el otro pueda moverse de la situación que está teniendo, incluso no diciéndole las cosas directamente, sino yendo directamente a esta vibración astral, que es este lenguaje emocional profundo del alma. Y va a ocurrir algo. Yo siempre he dicho desde el ámbito psicológico que podemos curar con la palabra o enfermar, así como hay caricias positivas con la palabra que es capaz de generar un bálsamo en el corazón. También podemos acuchillar a alguien con ese lenguaje sagrado que es el verbo. Entonces, toda persona que se dedique a este ámbito de videncia, oráculo, consulta, debe cultivar esto, porque no se trata de qué tan atinado eres, se trata de que hay un ser delante de ti solicitándote un apoyo, un acompañamiento, una visión que no ha podido concebir. Entonces, como no hay una separación, ¿de qué manera a ti te gustaría recibir el mensaje? Una cosa es adornar con flores lo que no necesita ser adornado, y otra cosa es llegar profundamente a este corazón sin necesidad de mentiras, de flores, pero tampoco de crueldad, que es esta parte perversa que habla Krumheller, ¿sí? Voy a ver, creo que alguien comentó algo. Ya va. Ok, bien. Otra frase de Krumheller dice: la meta de todo ocultista es dominar las leyes de la naturaleza para ser útil a sus semejantes. Todo en esta vida te está mandando información, te está permitiendo conectar contigo. Sobre todo, por ejemplo, a mí me sucede mucho que cuando estoy caminando y mi mente empieza, porque he tenido como una disciplina de poder meditar en el movimiento. Entonces, cuando estoy caminando y dejo esta presencia de estar aquí y ahora, de meditar, y mi mente empieza a divagar en alguna situación, circunstancia, algo que esté sucediendo, entonces agarro y me tropiezo. Pero no soy yo la que se tropieza, es mi cuerpo, que soy ese cuerpo. Quiere decir que cada vez que yo me desvinculo, voy a caer. A veces caemos en emociones que son muy temporales: enojo, tristeza, miedo, ansiedad, incluso alegría, y nos perdemos del momento presente, de estos lenguajes profundos que la naturaleza todo el tiempo nos está dando. A veces estos lenguajes nos advierten de cosas que nos pueden pasar. Hay veces que estos lenguajes nos impulsan a poder conseguir aquello que habíamos pedido. Pero para poder hacer todo esto necesitamos estar presentes, conscientes y estar en el momento. El viento es capaz de darte una información. Uno de los elementos que más me ha costado es el viento junto con el fuego. He tenido desde pequeña mucha conexión con el agua y entender y entenderme y profundizar. Y la tierra, por así decirlo. Pero el aire o el fuego tienen otra forma de comunicarse.
esto es muy particular en el elemento y es importante pues tomarte tu tiempo de observar y contemplar. No todos los seres humanos somos capaces de poder contemplar en silencio, sin juicio, y eso determina mucho de lo que hacemos cuando el consultante nos está pidiendo ese mensaje. Juzgamos, no vemos con profundidad esa imagen que podamos captar o percibir, y eso es muy importante, ¿sí? Ok, creo que alguien está conectado. A ver. Ok. Bien. A ver. Creo que alguien tiene el micrófono encendido. Ya. Ok. Bien. Ya vi que. Ok. Bien. Voy a seguir con otra frase, ¿sí? Bueno, no más que otra frase, no, es una experiencia de Krumheller. Krumheller dio muchísimos avances y aportes desde la herbolaria, también desde toda la cultura de la India. Y estos aportes son muy disciplinarios en un trabajo de introspección y de poder abrazar los elementos en la naturaleza. Entonces, él, que era apasionado profundamente a los libros, hay una frase muy famosa de él que me recuerda también a este enunciado de los alquimistas que dice Krumheller. Él, no encontré la frase, pero dice algo así, que él, cuando se dio cuenta que la naturaleza podía traducir todas sus preguntas, todas sus interrogantes, y él poder tener esta profunda certeza, entonces tiró todos los libros. Se dio cuenta que no había nada más afuera en la literatura que pudiese completar aquello que él estaba buscando o indagando. Y se dio cuenta de esto, y entonces comenzó a estudiar estos elementos y el movimiento de las estaciones y la naturaleza, que es muy similar a los procesos alquímicos, que son bastante pues lentos y profundos en la transformación. Entonces hay una máxima en la alquimia que habla de dejar los textos o quemar los libros una vez que has conectado con la naturaleza, porque entonces ya no hay nada más que la información externa que es parte de tu conceptualización interna. Pero para poder llegar a esto, pues hay que hacerlo muy suave, ¿sí? Y es parte de lo que voy a hablar a continuación, ¿sí? Entonces, la evidencia, ¿sí?, está muy, muy conectada a la clarividencia. En la definición se encuentra muy unida al concepto de percepción extrasensorial. ¿Por qué? Porque podemos ser muy sensibles a situaciones externas que otros pasan de alto porque están desconectados o desvinculados, ¿sí? Entonces, a lo largo de la humanidad se determinaba, por así decirlo, que el clarividente era capaz de poder tener una certeza de lo que estaba sucediendo o iba a suceder, y tenía una habilidad. Cuando nace la psicología científica, entonces se va dejando de lado todo esto que estaba muy conectado a la mediunidad o al espiritismo, sobre todo por Kardec, que se encargó de poder posicionarlo con toda la canalización que hizo con sus textos y lo que vivió en esa época, ¿sí? Entonces es muy importante poder entender este comportamiento humano de poder tener la capacidad de captar información, sobre todo con una visión remota de lo que sucede externamente e internamente, y poder separarlo de sí mismo. Lo que ves en el otro, lo ves
porque está ya dentro de ti, sea que ya lo superaste o estás en ese proceso. De hecho, psicológicamente tendemos a unirnos con personas que están pasando situaciones muy similares o que tienen creencias muy afines. De ahí pues la comunidad equiriana, de ahí tus amigos que tienen esta misma gusto por ti, sea por películas, arte, música, y es que es como una familiaridad. Entonces es muy importante entender esto porque te van a llegar consultantes, si te dedicas a esto, que no están en la misma sintonía. Pueden llegarte personas muy desesperadas, muy ansiosas o altamente depresivas, o incluso con mucho miedo o pánico por situaciones paranormales que están sucediendo. Entonces tienes que tener esta habilidad de poder desvincularte de un juicio y poder entender esta visión que se muestra ante ti de este corazón sin ámbito de tener la razón, acertarle, es simplemente dejarte ir. Es como el agua, yo lo siento como si fuese un río que fluye y eres capaz de sentir profundamente en el otro, y las palabras no se racionalizan, brotan solas. Muchas veces me ha pasado cuando he hecho análisis o interpretaciones, no puedo recordar qué fue lo que dije exactamente, solo tengo la sensación, el sentimiento. Y veo al momento de estar analizando o en la consulta, hay una imagen. A veces es un color, a veces es un paisaje, a veces es un símbolo, a veces es un animal, ¿sí? Y eso pues me va conectando con la persona. ¿Qué pasos se deben tomar en cuenta? Se debe siempre pedir permiso. Aunque la persona te diga, ayúdame a esto, dile, ¿me das permiso? Porque estás entrando en el alma, en el ser, en la psique, en el corazón del otro. Y a veces lo puede tomar la energía como una invasión. Hay personas que tienen, pues esto ya depende de qué creencia o camino tengas, tienen como defensas, protecciones o guardianes, y van a tomar esto como un modo de invasión, ¿sí? Desde la perspectiva de la parapsicología, los actos de clarividencia declarados contradicen abiertamente a las leyes físicas, porque no se puede cuantificar, especificar o poner en una fórmula, ya que es algo muy intuitivo, muy emocional. No hay una explicación lógica de cómo pasa, de cómo sucede, solo sucede, y sabemos que es real, pero no podemos formular a modo matemático o físico cómo es que se da, ¿sí? Esto reviste una dificultad inherente en su comprobación, ya que las bases del planteamiento radican en supuestos e hipótesis que hasta ahora nadie ha podido constatar. Esta percepción afinada o clarividencia se caracteriza por captar fenómenos que quedan fuera del alcance de los 5 sentidos, es ir más allá. Dice mi maestra de meditación que es acceder al astral. Por eso esta frase que compartí o comenté de Krumheller, ¿sí? Es una cualidad que permite predecir hechos futuros ocurridos en el mismo sitio en donde se encuentra el clarividente, en otros lugares geográficos alejados de su presencia. A veces, en su momento, trabajé tanto en esto que me recuerdo en el chat de Messenger, la persona me decía y yo le pedía que me diera un color que se definía o un símbolo, dibujo animal, que me diera permiso, y podía ver su cuarto o podía ver qué estaba pasando en su interior. Y pues mucho no recordaba, pero era acceder. Esto era una visión remota, ¿sí? Para poder hacer eso es importante estar contigo. Y yo trabajaría muchísimo el corazón y la mente, porque pues a veces quedas tan abierto que cualquier ojos que puedas ver, persona que te pueda tocar, aunque sea roce de una mano, puede conectarte y no se siente tan lindo, pues, ¿sí?
Es importante destacar el valor antropológico del término, que no solo se remite a la propuesta de la parapsicología, sino que tendría raíces culturales en los conceptos griegos de oráculo y pitonisa, ¿sí? Entonces, esta clarividencia está desde antaño y es parte de poder prevenirnos a situaciones que nos protegen de la amenaza. Muchas culturas tomaban al chamán, a la pitonisa, al clarividente, al vidente, para poder sentirse seguros de las tomas de decisiones, sea para la guerra, sea para el cultivo, sea para un casamiento, sea para decisiones trascendentales, incluso de poder conquistar o de poder mudarse a determinado lugar. Incluso mi maestra comenta de que ella consultó a un astrólogo para saber en qué lugar ella debía residir, porque al salir de Francia se fue una temporada a Londres, a Italia, a Venezuela, y luego tras esta consulta pues decidió vivir en México, ¿sí? Entonces, siendo así, el clarividente es una figura social habitual en distintas épocas y culturas, y su labor es la de poder dar consejos o asesorías a otra persona, entendiendo también de que debe existir un intercambio equivalente, porque estás hablando de energía, tiempo y corazón. Entonces debe existir una retribución, ¿sí? Si no, el costo es la salud. Entonces esto es muy, muy importante, ¿sí? Bien. El vidente o clarividente natural, que trabaja sin cartas, ha perfeccionado ya su capacidad extrasensorial hasta un punto que es capaz de controlar completamente su don. Entonces, te das cuenta que ya no necesitas el oráculo para poder transmitir un mensaje, solo porque el tono de voz de esta persona te está diciendo algo y viene la imagen a tu mente. Para ello debes vaciarte. No puedes interpretar o comunicar una lectura si antes no te has vaciado, porque entonces vas a estar hablando de ti mismo, ¿sí? A ver, voy a ver si están, ya porque ya vamos a cerrar y quiero ver si están preguntando algo. Pris me está ayudando. Gracias, mamita. Sí, se va a grabar. Ok, bien. Estas personas pueden visualizar hechos pasados o futuros, que son los videntes, y pueden conocer los problemas que suceden en el entorno solo con observar, entrar a una casa, ver a una persona, ver la foto, ¿sí? Este tipo de conexión no es tan linda 24 horas, 7 días a la semana. Entonces hay personas que se cierran, sobre todo esto es una característica que tienen los niños, y en la medida en que va creciendo van cerrando porque es mucha sensibilidad para tantos estímulos externos, ¿sí? Entonces ya cuando empiezan a ir a la adolescencia hay una segunda oportunidad. Yo lo vi en mi hermana a los 15 años. Sin embargo, ella decidió cerrarse porque era demasiado y decía que no lo podía soportar. Entonces, a medida que vas creciendo, estas son habilidades innatas. A veces son hereditarias tras un trabajo profundo de algún familiar que haya estado en alguna orden, algún sendero o alguna disciplina. Es como muy natural. Y hay otros que lo desarrollan tras una constancia y disciplina, y ahorita vamos a tocar eso, cómo desarrollarlo, ¿sí? A esta facultad se le denomina una capacidad sobrenatural remota, ¿sí? Yo conocí en la historia de mi familia a un vidente que sabía exactamente cómo iba a morir, por qué iba a morir y qué iba a pasar en su funeral. Le avisa a mi abuela que ella va a perder a una persona querida y que esta persona querida, ella va a viajar para poder ir a su funeral, y en ese momento él va a fallecer y ella no va a poder estar en su funeral, y le regala a mi abuela un librito de salmos y una Biblia especial, ¿sí? Que había unas oraciones ahí marcadas.
y unos salmos. Entonces, mi abuela decía que no quería recibirlo, que porque él se iba a morir, que ella no quería que eso pasara, y él estaba muy tranquilo. Y él decía, es que todos tenemos un ciclo en la tierra. Era un señor que podía ver incluso quién iba a llegar, o qué consultante necesitaba determinada ayuda. Podía ver realmente el alma del otro. Creo que ha sido uno de los pocos que he conocido que realmente son videntes. Y pues hay muchos que de alguna manera se dedican a timar. Entonces hay que tener cuidado. ¿Qué tipo de vidente o clarividente o consultante quieres ser tú? Para ello, conéctate con ese oráculo que estás trabajando. Va a llegar un momento en que no lo necesitas. Va a pasar. A mí me pasa. Y van a haber veces en que para poder vincularte o conectarte o no invadir más allá de lo que te están preguntando, porque a veces como que te vas como río, tomas un elemento que te permita conectar. A mí me ayudaba, por ejemplo, al principio un vaso de agua, una vela, la palma de la persona que la tocase, un objeto, ¿sí?, de un familiar o de la persona que está consultando. Y ahorita actualmente lo que uso es un oráculo que yo le llamo de los tótem, que se lo compré a un tata, un chamán, del Camino Rojo, que consiste en como dos tarjetas que sacas. Una es el tótem y la otra el mensaje del tótem. Y como los tótem tienen ciertas características, entonces en el diseño de la cartita pues empiezo a ver cosas, ¿sí? No siempre veo lo mismo y depende mucho qué tipo de pregunta se realice. Entonces ve trabajando esto contigo mismo en preguntas. ¿Qué recomiendo yo? Vincúlate con tu oráculo. Si son runas, vincúlate con cada una de las runas. Trabájalo diario. Sé disciplinado y constante. ¿Qué otra cosa te recomiendo? Coloca estos oráculos o este oráculo que estés queriendo trabajar en tu altar. Es muy importante porque ahí existe de alguna manera una representación de sacralidad. Cada vez que lo tomes hay una conexión espiritual importante. No es adivinar, no es acertar o no acertar, o mira, la pegué, o mira, me di cuenta de... No, es realmente profundizar en lo que estás haciendo, en lo que estás diciendo, en lo que estás moviendo, ¿sí? La evidencia no se puede controlar en el tiempo. No es posible elegir los instantes en los que se va a percibir algo. Es por esta razón que los videntes recurren a algunos elementos conductores. Para que las percepciones fluyan al máximo, es posible en un momento determinado, que me ha ayudado a mí la disciplina. Entonces, es poder permitir estar contigo y mantener tu presencia. ¿Cómo entonces podemos desarrollar la clarividencia? Con disciplina y constancia. Y te voy a dar 4 simples pasos, ¿sí? Los voy a explicar cada uno y ya después de esto puedes hacer las preguntas que yo las voy a ir nombrando, o sea, hablando en voz alta para que quede en este podcast, ¿sí? Episodio de podcast. El primero es no te asustes. Vas a ver cosas dolorosas, vas a sentir cosas dolorosas, te van a llegar sabores repugnantes, olores horribles, ¿sí? Pero es parte de, es como poder conectar con esa experiencia, ¿sí? Ahora la cuestión es poder traducir eso que ves y no distorsionarlo. Entonces, punto número 1, no te asustes. Punto número 2, practica la meditación profunda. Es muy importante el poder tener esta conexión con tu alma y la tranquilidad o la paz de tu mente. Eso solo se puede alcanzar con una meditación diaria. ¿Cuánto recomiendo yo? Empieza con 5 minutos. 5 minutos, 3, 4, una semana. 3, 4 días, una semana. Continúa esto y ve aumentando. Esto te va a permitir poder escuchar el lenguaje de tu alma y poder entender qué consulta te está dando el otro corazón a su espíritu o alma, ¿sí? Entonces es muy importante.
3. Presta mucha atención a las percepciones que llegan a tu mente. Estas percepciones pueden ser estos tonos de colores, a veces es una música, a veces es un elemento, a veces es un movimiento, hay veces que es una sensación. Entonces presta mucha atención porque eso va a ser como la conexión para poder desglosar lo demás, ¿sí? Y el punto número 4, atribuye un significado a las percepciones mentales. Para conocer el significado de estas imágenes recibidas, el vidente solo tiene que prestar atención a lo que ve y escucha en ellas. Yo me manejo mucho con los sentidos, a qué me sabe, a qué me huele, qué me hace sentir en el corazón, porque ahí no hay error. Mi mente puede jugar, pero mi corazón no. Y eso, para poder escucharlo, necesito realmente vaciar la cabeza, porque en mi cabeza tengo mucha información, entonces necesito estar centrada, ¿sí? Así es como el sentimiento puede despertar tu ser interno y toda la información ya la tienes ahí. ¿Por qué? Porque no hay una separación, todos estamos conectados. El que llega a ti es un reflejo tuyo. Es como, yo siempre hablo de esto en el seminario de psicoanálisis que asisto, y es estos pacientes que llegan a ti hablan de ti. Por algo tienes que trabajar estos trastornos. Es lo mismo, estos dolientes o estas personas que acuden contigo, es justamente lo que debes trabajar en ti. Es justamente lo que debes sembrar en el otro, porque ya estás en un nivel que puedes dar esa semilla, ¿sí? Toda la información ya la tienes y es importante estar muy atento, poder concentrarte y hacer exactamente las preguntas correctas. Parte de ello es, olvídate de preguntar sí o no, porque entonces agarra un péndulo y úsalo. O hay oráculos también, sobre todo en los paleros, en los santeros, que es de sí y no, ¿sí? Mas, sin embargo, las preguntas deben ser abiertas, jamás en un sí y no, y entender de que el oráculo no va a tomar una decisión por ti. Todos tenemos el libre albedrío y todos podemos escoger qué queremos tomar o desechar en cada experiencia, ¿sí? Bien, entonces abro la posibilidad de poder preguntar para ver si hay dudas. A ver. Ok, dice Odrasir. Cuando se habla de vaciarse, nos referimos a deshacernos de todo prejuicio, perjuicio y pensamiento. Cuando hablamos de vaciarse, tiene que ver con dejar la identidad. Cuando nosotros nos levantamos al momento de abrir los ojos, nuestro cerebro comienza a construir toda una serie de cosas que tenemos como identidad. Ejemplo, soy la psicóloga, soy mujer, hoy me toca hacer tal cosa, al rato voy a hacer esto, hoy es el día miércoles, ¿sí? Todo eso genera una construcción. Dejar de ser nosotros es todo un proceso, porque ser tú es muy pesado. Cuando el oráculo se expresa, cuando el vidente se expresa, no es él, es el profundo lenguaje del alma, y ahí no hay una identidad egoica o yoica. A eso me refiero con vaciarse. No quiere decir tener la mente en blanco, teniendo presente el ego y expresando de yo te lo dije, así es que tenías que moverte, pero no me hiciste caso, esta es la tercera consulta. Entonces quiere decir que no estás hablando desde el alma, estás hablando desde una intelectualización. No se requiere mucho para ser profundamente certero y para generar un movimiento en la conciencia del otro. A veces solo hace falta una frase, nada más. Y esa frase tiene una profunda verdad. Pero para poder llegar a esto hay que dejar de sostenernos, hay que dejar de mantener la identidad, porque no soy más que el consultante, no lo puedo todo y a veces no puedo ver
Y está bien, a veces no lo sé, y a veces la respuesta que necesita el consultante es, no lo sé, tú decides. Y con eso basta, ¿sí? Muchas gracias, Odrasir, muy buen aporte y para la aclaración. Ok. Para tener un oráculo de fuego, ¿cuál podría ser? Ok. Con el fuego se trabaja todo lo que tenga conexión, tanto el fuego como la tierra, con la sangre, ya que es un elemento profundamente intenso. ¿Qué podemos usar como oráculo para ello? Puedes cargar tus oráculos con procesos de sacrificio. Estos sacrificios no tienen que ver con matar un animal o algo así, no. Tiene que ver con sudar, con ofrendas que te cuesten mucho, por ejemplo, subir una colina, danzar, bailar, pensando en el oráculo. Tienen que ver mucho con estos estados donde entran en la gnosis, que lo practica mucho el mago caote, ¿sí? Otra forma de oráculo de fuego es en velación de fuego, por ejemplo. Acá en donde vivo hay un grupo, se llama IC, Aliento de Vida, se llama, y tejido de vida, y tiene que ver con reuniones en círculo para festejar la luna negra o la luna llena, y ellos trabajan todo de forma gratuita y lo hacen muy muy comunitario, y lo trabajan con desarrollo personal, también usan la astrología. Entonces todo esto va generando una fuerza, vas entendiendo el lenguaje del fuego. El fuego habla, pero para poder trabajar el fuego necesitas trabajar tu voluntad. La voluntad está conectada con el elemento. Y para poder trabajar la voluntad tienes que trabajar la tierra. El fuego es fuego gracias al aire y la tierra. El aire representa la mente y la tierra representa el cuerpo. Entonces necesitamos despertar el fuego, que es el corazón. Por eso en el curso de Kiria el elemento aire es el primero, que tiene que ver con la mente. Pues estamos construidos por este gran órgano que es el cerebro y pues el aparato psíquico, ¿sí? Ok. A ver, hay otra pregunta. A ver. Creo que no, o no veo. Pueden abrir sus micrófonos. Ok, bueno, ya para cerrar, ¿sí? Bueno, no sé si te sirvió la respuesta, ¿sí? Pueden hablar, chicos. Ok, qué bueno. Ay, corazón, con mucho corazón. Ok, bien. Ya para cerrar, como conclusión, trabaja en ti y podrás conectarte con todo. Vincúlate con la existencia y con la vida. Tienes un cuerpo y un organismo muy inteligente. No está separado de la inteligencia de la naturaleza y somos parte del flujo de la vida. Para ello, entonces necesitamos entender nuestra nota musical en la música de la vida, pues somos la música de la vida. Cuando te conectas con el otro, eres capaz de sentir su esencia, su melodía, y en ello es donde puedes dejar de ser tú para ser simplemente, sin intención, y es lo que te permite poder transmitir ese lenguaje profundo del alma, ¿sí? Fue un honor para mí haber estado aquí contigo y poder darte este pedacito de aprendizaje, y espero que encuentres el oráculo
que más se parezca a ti o que más te enseñe a crecer y ser tú. Lo que necesites, pues recuerda la comunidad de Kiria, tenemos diferentes accesos en las redes y solicita qué tema quisieras trabajar o que alguien pueda aportar, ya que esto es comunidad, ¿sí?